Buenas tardes, soy Raúl Argente y mi compañera Beatriz Caparrós. Os vamos a contar la experiencia de trabajo que hemos llevado durante estos meses en la Diputación de Alicante. Como tal, antes de empezar con el proyecto, cuando salieron los pliegos, nos encontramos ya con dos aspectos que nunca habíamos abordado en una implantación y que, pues digamos que suponían un reto para nosotros como empresa. Nosotros sí que habíamos estado ya en entidades de un tamaño similar al de la Diputación de Alicante, pero los dos retos que nos venían eran, por un lado, implantar el gestor de expedientes desde el archivo, ¿no? Justo por esas fechas. El arco temporal del proyecto era finales de 2018, principios de 2019, entonces justo acababa de nacer dentro de Gestiona el módulo de gestión documental y archivo. Entonces, pues el reto era poner en práctica una implantación desde cero con el cuadro de clasificación, ¿no? Entonces, construir el expediente electrónico desde el archivo, ¿vale? Ese era el primer reto. Esto lo que nos llevó a trabajar es en encajar nuestro cuadro de actividades y funciones, nuestro catálogo de procedimientos actual, con todas las series del cuadro de la Diputación, ¿vale? Entonces también fue ese primer reto de construir el gestor desde esa vertiente. Y el otro gran reto que teníamos antes de empezar a implantar era migrar todos los expedientes que ya se estaban tramitando de forma electrónica en una aplicación anterior a Gestiona. Leyendo el pliego, uno no era consciente del alcance de cuánto había que migrar ni cuántas áreas había que migrar, pero ya cuando abordamos la consultoría cobramos conciencia de que son todas las áreas. Entonces nos impone una nueva metodología de implantación que va a ser implantar de forma simultánea todas las áreas de la Diputación a la vez, que digamos que era pues otro reto por nuestra parte, porque sí que estamos acostumbrados a abordar grandes proyectos donde íbamos de forma paulatina implantando la administración electrónica por todas las áreas, pero en este caso empezábamos ya a valorar un día, todavía no sabíamos qué día iba a ser, un día a partir del cual la Diputación iba a dejar de tramitar sus expedientes de forma electrónica en una aplicación para que al día siguiente lo hicieran Gestiona, ¿vale? Aparte de esto, bueno, en pliego también venía desplegar todo lo que es la interoperabilidad con las aplicaciones de la AGE, que en ese punto pues para nosotros ya no era un reto porque lo veníamos haciendo en otras organizaciones. Y luego también otro punto también de reto era, una vez implantada toda la lógica en la propia Diputación, había que extender el modelo a todas las áreas, a todos los entes adscritos a Diputación, pues consorcios, consorcio bomberos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que era, una vez implantada la casa, pues extender el modelo de implantar el expediente electrónico desde el cuadro, ¿vale? Para nosotros, también clave del éxito del proyecto de administración electrónica de la Diputación fue la la existencia de 4 ejes o 4 agentes impulsores del proyecto. Por un lado, un impulso político liderado pues, por el diputado de Modernización, Adrián Ballester, y también liderado por el entonces vicepresidente y diputado de Hacienda, que era Alejandro Morán, ¿no? Que ya no está. Luego también, por otro lado, otro eje del apoyo interno era el Departamento de Servicio de Gestión Documental, Registro e Información. Aquí es donde estaba María Ángeles Martínez Mico, y ahí también está Lourdes, Isabel, etcétera, ¿vale? Y Vicente como responsable de la oficina de registro. Luego también el apoyo de informática con José Luis Verdú y José Blas Bonal, que también lideraron el proyecto internamente, y la última pata también del proyecto fue el apoyo del vicesecretario José Manuel Baeza, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, ellos montaron una comisión interdisciplinar de administración electrónica que iba rigiendo también la toma de decisiones en la gestión del cambio de uso de una aplicación a la otra. El arco temporal, como comentaba, nace en septiembre de 2018, cuando ya se nos adjudica. En octubre de 2018 es cuando Beatriz y yo entramos a hacer consultoría por las áreas. Es cuando descubrimos, por ejemplo, el aspecto de que todas las áreas estaban usando ya la aplicación de administración electrónica vieja,
¿vale? También en estas fechas es cuando nos juntamos con el departamento de archivo para identificar el cuadro de clasificación y el posible encaje con nuestro catálogo de procedimientos, ¿vale? Y también de forma simultánea es cuando empezamos a hacer el análisis de cómo podíamos migrar todos los expedientes viejos a la nueva plataforma. ¿Vale? A lo largo de noviembre de 2018 ya es cuando ya empezamos a hacer todas las labores de configuración. Con el departamento de archivo ya teníamos claro el cuadro, el encaje con todos los procedimientos de gestión, y también es el momento en el que nuestros equipos de desarrollo empiezan a trabajar en las pruebas para migrar los expedientes. Antes, allá a las 12 de la mañana, ya estaba nuestro equipo de RPA, de robótica, contándonos la experiencia de cómo fue el proceso de migración de los expedientes de la aplicación anterior. Vale, luego ya en diciembre ya fue el momento en el que ya formamos a todos los empleados de la casa. Luego Beatriz nos comentará pues cifras, ¿no? de toda la gente que estuvimos participando en el proyecto, de cara ya a enero de 2019 a arrancar. Entonces ya es cuando ya establecimos ya la fecha de cambio y iba a ser el día 2 de enero. ¿Vale? Entonces la estrategia que se pactó ya con el área de informática y con el área de archivo fue que hasta el 31 de diciembre de 2018 se iba a estar trabajando en la aplicación vieja, y en la Nochevieja se iba a iniciar el proceso de migración de cara al 2 de enero, empezar a implantar gestión en todas las áreas y que ya todas las áreas tuvieran los expedientes vivos dentro de gestión. Respecto al encaje del cuadro de clasificación, el servicio de archivo de la Diputación nos facilitó una Excel con básicamente tres valores. Uno, el código numérico de la serie, el nombre de la serie y qué departamentos entendían que eran los productores de documentos dentro de esa serie. ¿Vale? Nuestra labor allí fue, junto con ellas, encajar la actividad de Gestiona que más se acoplaba a esa serie, y luego también, como Gestiona tiene un identificador no significativo, establecer cuál sería la lógica de ese indicador no significativo, ¿no? Que en este caso fue un código aleatorio. ¿Vale? Aquí veis un ejemplo de parte del cuadro de la Diputación, y entonces ahí en la cuarta columna se ve pues el código que le fuimos asignando a cada uno de las series. ¿Vale? ¿Vale? Una vez ya trabajado con el departamento de archivo, lo que hicimos fue llevárnoslo a las áreas, ¿no? En la labor primero de consultoría y luego ya también en la implantación, para detectar si pues había algún hueco o había algún servicio que echaba en falta alguna serie. Y la verdad es que el 99% del cuadro quedó perfectamente validado. Sí que hubo alguna área tipo tesorería que sugirió alguna serie más, pero en ese aspecto fue un éxito, ¿no? Después de esto, después de tener ya definido el cuadro, lo que hicimos fue ya esa labor de configuración en Gestiona de cada una de las series, indicando pues quién era la unidad gestora que podía hacer uso de ella, todos los valores del esquema de metadatos, ¿vale? Y luego también identificar desde qué expedientes se podían hacer uso de esas series. Lo siguiente que se hizo en el mes de diciembre, ya cuando empezamos a impartir las formaciones a todas las áreas, fue ya formarles en la nueva manera de abrir expedientes en Gestiona, que era desde el cuadro. ¿Vale? Entonces, todos los consultores que participaban en el proyecto y todas las áreas de la Diputación tenían copia de esa Excel, de su parte del árbol, y ya sabían de antemano qué parte del cuadro podían hacer uso de él y qué parte no. ¿Vale? Y luego ya el último punto que comentaba de la migración, a lo largo del mes de diciembre estuvimos trabajando, en noviembre y diciembre se estuvo trabajando en el proceso de migración. En principio, los volúmenes que ya existían en la aplicación vieja eran en torno a 9.000 expedientes en estado abierto y en torno a 6.000 expedientes en estado cerrado. La estrategia era migrarlos en soporte ENI.
¿vale? Como tal, a lo largo de noviembre y diciembre, nuestro equipo de robótica lo que estuvo haciendo fue las pruebas de migración en un entorno de pruebas para ver que iba todo correcto de cara al 31 de diciembre y también en paralelo desde el departamento de archivo comunicaron a todas las áreas la necesidad de intentar cerrar todos los expedientes que se pudieran, porque entendíamos que a lo mejor de los 9.000 pues había bastantes que realmente no estaban en estado abierto, sino que el usuario no había decidido cerrarlo o se lo había olvidado, ¿no? Entonces también hicieron una labor de difusión por todas las áreas de cara a ese recorte y que al final fueron menos de 9.000 los que se tuvieron que migrar, ¿vale? Y llegó el 2 de enero. El 2 de enero el momento en el que había que hacer el despliegue y que los usuarios tuvieran ya en gestión ese expediente que el 31 de diciembre estaba en la aplicación vieja. Sobre esta parte, mi compañera Beatriz nos va a contar su experiencia, porque también fue la que estuvo liderando ese proyecto de despliegue. Muchas gracias, Raúl. Buenas tardes a todos. Soy Beatriz Caparrós, gerente de Público Gestiona. Y nada, como dice Raúl, pues os voy a contar mi experiencia en la implantación de Gestiona en la Diputación de Alicante. Esa Diputación que veía cuando era pequeña yo caminando por esa avenida y mira por dónde iba a ser yo la encargada de implantar el proyecto de administración electrónica en ella. Bien, llegó el 2 de enero, movilizamos a 15 consultores de toda España a que vinieran a Alicante, se dejaran las uvas en la mesa y arrancáramos el proyecto en la Diputación. Uno de los puntos importantes y a tener en cuenta en esta implantación era totalmente distinta al resto que habíamos hecho. ¿Por qué? Porque íbamos a poner en marcha una activación simultánea. ¿Eso qué significa? Primero, íbamos a poner en marcha las oficinas de asistencia en materia de registro. Y aquí quiero comentaros algo muy peculiar, porque no solamente se dio asistencia a los sujetos no obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración, sino también a los sujetos que estaban obligados. ¿Por qué? Llegaban las empresas, llegaban los ayuntamientos y no sabían qué tenían que hacer. Desde un primer día se les asesoraba, se les aconsejaba, se les decía cuál era la URL de la sede electrónica. A aquellos sujetos que no tenían un certificado digital se les expedía y se les daba para que desde un primer momento pudieran relacionarse con la Administración. Y no solamente los sujetos, sino también el resto de administraciones y de ayuntamientos de la propia provincia, ¿no? Es decir, desde un primer momento nos dimos cuenta que no solamente estábamos modernizando a la propia Diputación, sino también a todos los ayuntamientos de Alicante, de la provincia, en el cual a través de un comunicado pues se le explicó cuál iba a ser el nuevo funcionamiento que íbamos a llevar en la propia entidad. Además, en estas oficinas pusimos en marcha, como establece la ley, la habilitación de funcionarios para la creación de copias auténticas. De esta manera, lo que conseguimos fue la devolución de la documentación al interesado y conseguir cortar el papel que entrara a la entidad, uno de los objetivos principales que tiene la Administración electrónica. Por supuesto, eso conllevaba activar la sede electrónica, es decir, desde un primer día tenía que estar activada con todas sus funcionalidades para no dejar pues eso, a ningún sujeto que no pudiera o relacionarse o solicitar cualquier trámite con la Diputación. Y, cómo no, no nos vamos a olvidar del gestor de expedientes en una organización, ¿no? La parte más importante. En este caso, todos los departamentos de la propia Diputación tenían a un consultor especialista ayudándole, apoyándole en cualquier duda que tuviera en el momento del arranque. No solamente en el momento del arranque, sino en la continuidad de las semanas que estuvimos trabajando con ellos. ¿Por qué? Porque la entidad no era una demo, eran expedientes reales de la propia Diputación. Por lo tanto, al principio, queráis o no, a los usuarios, a los funcionarios, pues les daba miedo, ¿no?, en tener dudas y en no utilizarlo correctamente. Pero con el asesoramiento de nuestros compañeros, pues se realizó sin ningún tipo de problema. Es verdad lo que estaba diciendo Raúl, que no se tuvo que crear casi ninguna serie documental porque la mayoría estaban creadas, pero si se creó alguna muy puntual, pues lo cotejábamos con el departamento de archivo, nos daban el visto bueno, se creaban, se configuraban en la entidad y el departamento podía trabajar sin ningún tipo de problema. Además, también vamos a tener en cuenta no solamente el gestor de expedientes, que sabemos que conllevan resoluciones de carácter unipersonal, o también con órganos colegiados.
también activamos el libro electrónico con sus correspondientes validaciones y firmas electrónicas. Y en el caso de la convocatoria de órganos colegiados, era un poco más difícil porque llevaba una peculiaridad, ¿no?, que intervenían distintos sujetos, los meros tramitadores de los órganos colegiados, que solían ser secretarios de distintos, dependiendo del órgano que correspondían, y además también los propios diputados. Entonces tuvimos que hacerle una formación más específica porque también estaban empezando a recoger esas convocatorias de ese pleno, de esas comisiones informativas de forma electrónica. De esta manera, ¿qué es lo que hicimos? Pues cumplir, como establece el famoso artículo 14.2 de la Ley 39/2015, a realizar notificaciones electrónicas. Por lo tanto, ese punto lo estábamos cumpliendo. Y, como no, podemos olvidar el cumplimiento en el Esquema Nacional de Seguridad con el nivel alto que cumplimos y el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Bien. Además de todos estos puntos que estoy comentando, también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una diputación el cual tiene 10 dependencias y no solamente dentro de Alicante, sino también a las afueras. Eso también era un reto de coordinación entre los consultores porque queríamos hacerlos todos de la misma manera. No hubo ningún problema, pudimos coordinarlos de una forma muy ágil y conseguimos los objetivos propuestos. Nuestro principal objetivo, además de implantar gestión y que se tramitara todo de forma electrónica, queríamos conseguir otro aspecto, conseguir un proceso de estandarización en la tramitación documental. ¿Y a qué me refiero con esto? Sabéis que muchos departamentos gestionan contratos, registros de salida, lo hacen de diferente manera. Queríamos conseguir que toda la organización trabajara de una manera homogeneizada, ¿no? Entonces, para ello, creamos instrucciones de funcionamiento que fueron cotejadas con los responsables de los proyectos, firmadas esas instrucciones, se daban a conocer a los usuarios y de esa manera conseguíamos que todos fueran trabajando de la misma manera. Otro objetivo que también cumplimos. ¿Qué os voy a contar que ya no sepáis de la palabra interoperabilidad? ¿Vale? No podemos hablar de una administración a día de hoy ni en un futuro sin tener en cuenta el concepto de la interoperabilidad. Era algo que nos preocupaba y Gestiona cumplía. Es decir, nos estábamos integrando con distintas aplicaciones de la Administración General del Estado, como puede ser Notifica, SIR, SIA, Apodera, entre otras, siempre y cuando, que esto lo quiero remarcar mucho, desde la misma herramienta. No sé si a vosotros os pasa, pero cuando nosotros vamos a los ayuntamientos nos dicen todos los funcionarios lo mismo. Es que nos ponen aplicaciones y antes teníamos una y ahora tenemos 7. Ya no sabemos qué hacer, perdemos mucho tiempo. Esto es algo que Gestiona tiene. Lo tiene todo en la misma herramienta. Por lo tanto, es muy fácil ayudar a estos funcionarios a trabajar y, sobre todo, que se comuniquen con el resto de administraciones. Algunos datos para que veáis que ese proceso ha tenido sus resultados muy positivos, es que a fecha de hoy tenemos más de 19.000 notificaciones que se han enviado al punto de acceso general a través de Notifica, también 2.300 envíos y recepciones a través de SIR, todo como os he comentado antes, siempre desde la plataforma Gestiona, 114 accesos en la sede electrónica de la Diputación a través de clave, y 400 procedimientos y trámites en el sistema de información administrativa. ¿Vale? Son datos relevantes para tener en cuenta el alcance del proyecto. Y, como no me puedo olvidar del equipo humano de Despúblico, que cuentan con 341 sesiones de trabajo, 15 consultores, como he comentado antes, de toda España, 2.300 horas de consultoría, pero un dato muy importante, 1.400 usuarios formados de la propia Diputación en todas las dependencias que forman la misma. Y para mí, lo más importante de toda la presentación, perdona Raúl que te quite tu parte, es esta, una implantación récord en solamente 2 meses. No se había dado estas cifras en ninguna otra implantación y creo que es a recalcar porque es bastante importante este dato. Las cifras los avalan, los datos. 77.000 anotaciones de registro. El 60% de los envíos que ya se realizan son de forma telemática. 861.000 documentos firmados electrónicamente. 27.000 expedientes.
y 1 tera de documentos almacenados. Por lo tanto, mi pregunta es, y la pregunta que nos hacíamos, ¿conseguimos el objetivo que nos habíamos propuesto en un primer momento cuando llegamos a la Diputación? Y mi contestación es sí, cumplimos el objetivo. Es decir, aseguramos la producción documental de forma organizada e interoperable entre muchísimas más cosas que conseguimos en la propia Diputación de Alicante. Muchas gracias.